el Evangelio y la primera lectura de hoy están completamente conectados, tanto el profeta Ezequiel como Mateo. Y la segunda lectura indirectamente también está conectada en el sentido de la palabra el amor. San Pablo le dice a los romanos que si se cumple el mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo, ahí se cumplen los demás mandamientos. Dice, no cometerás adulterio, no robarás, no matarás, no darás falso testimonio, no codiciarás. O sea, todos esos mandamientos se resumen en este mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y es un mandamiento que todos nosotros lo sabemos de por vida, desde que estamos viniendo a la iglesia. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ese es el que se nos hace a nosotros los católicos un poquito difícil. Especialmente cuando estamos bajo presión o cuando estamos quizás en situaciones difíciles, o cuando alguien me ha hecho algo malo, o yo entendí que alguien me hizo algo malo, pues entonces ese mandamiento es como que un poquito difícil trabajarlo. Y por eso es que esta lectura de San Pablo a los Romanos se relaciona con el Evangelio. Porque dice, si tu hermano está en pecado, ve y amonéstalo a solas, y si no te hace caso, pues ve con 2 o 3 personas, y si no, pues háblalo a la comunidad. Pero, ¿por qué hay que hacer esto en conexión con la segunda lectura? Con amor. Porque como yo mencioné la semana pasada en la homilía, cuando yo voy a decirle algo a alguien, debo pensar primero si lo que yo le voy a decir a esta persona que está cometiendo el pecado o está en error o está haciendo las cosas mal, si lo que yo le voy a decir me lo estuvieran diciendo a mí, ¿cómo yo me sentiría? ¿Me sentiría con amor o me sentiría como que me están atacando? Y ese es el problema que muchos de nosotros tenemos a veces cuando vamos a hablar a una persona o vamos a quizás a llamarle la atención. A veces pues nos falta la caridad. A eso es lo que yo me refiero con la caridad. Hablar a esa persona con amor, ver el rostro de Cristo en esa persona cuando vamos a llamarle la atención. Y hay veces que se nos pasa la mano y hay veces que comenzamos a hablar con amor, pero pasan cositas que a veces pues fallamos. Y eso nos ha ocurrido a todos nosotros. Y por eso es bien importante este mensaje que Cristo da. Ve y amonéstalo. Cuando nosotros vemos varios pasajes del Evangelio, por ejemplo, la mujer samaritana que fue a sacar agua del pozo y Cristo se enfrenta con ella, y para acortar el relato, ella le dice a él, no tengo marido, y él le dice, sí, has tenido 5 y ninguno de ellos es tu marido. Pero él no se lo recrimina, él no está como regañándola. Y entonces la misericordia que él tiene con ella, el amor que él tiene con ella, la hace ver a ella, oye, este hombre me ha dicho algo que nadie sabe. Y entonces ella fue la primera discípula o la primera apóstol del Nuevo Testamento, donde ella fue a su pueblo, a Samaria, y dice, hay alguien que, quizás este es el profeta, hay alguien que me ha dicho cosas que yo había hecho. O sea, ella fue con amor. Cuando fueron las personas a apedrear a la mujer adúltera, que fue un trato bien cruel que le iban a hacer, porque le iban a matar a pedrada, porque la ley decía que aquella mujer que cogiesen, que sorprendieran en adulterio, había que apedrearla hasta la muerte. Imagínense la situación de esta mujer, la vergüenza, haber sido agarrada en adulterio, estar en medio del pueblo y todo el pueblo le iba a apedrear. Imagínense la angustia, la desesperación que esta mujer tenía. Y cuando le hacen la prueba a Jesús, la ley dice que hay que apedrearla. ¿Tú qué nos dices? Él en ningún momento tampoco la recriminó, ni la regañó. Él simplemente le dice, el que esté libre de pecado, que le lance la primera piedra. Y de momento, ¿qué pasó? Todo el mundo comenzó a soltar sus piedras y dejaron a la chica allí solo con Jesús. Y Jesús tampoco le dice nada malo, ni siquiera le llama la atención. Le dice,
¿Dónde están los que te acusan? Si han ido, Señor, pues yo tampoco te acuso. Vete y no peques más. Entonces, nos imaginamos nosotros esa paz y esa tranquilidad que esa mujer sintió en ese momento. Porque a veces nosotros cometemos pecados y ni siquiera nos atrevemos a ir al sacerdote a confesarnos porque, ay, ¿qué dirá el padre Leandro si se entera que yo he hecho esto? Porque yo he escuchado personas que me han dicho así, no, yo con padre Leandro no me confieso. Pero ¿saben qué? A veces no nos confesamos con padre Leandro para que él no se entere de cosas que ya él sabe de nosotros. Eso, qué ironía de la vida, ¿verdad? O sea, no nos atrevemos a confesarnos a un sacerdote y entonces por culpa de esa tentación de no confesarnos con ese sacerdote, a veces pasamos meses, años sin confesarnos. Y eso puede ser obra del maligno, meternos esa idea en la cabeza, ay no, compadre Leandro yo no me confieso, o compadre fulano. Y entonces eso es parte de la semilla de cizaña que siembra el demonio en nosotros para que no nos confesemos. Entonces, si tenemos miedo a confesarnos por el qué dirá del padre Leandro o el sacerdote que sea, pues mire, pues váyase a la Resurrección en Laurel o a Perpetua Heaven en Ellicott City o a cualquier otra parroquia que haya sacerdotes confesando. Porque de eso se trata. Cristo dice, si alguien comete pecado, ve y amonéstalo, ve y díselo. Pero díselo con caridad, porque a Cristo lo que le interesa es la conversión de ese pecador. Lo que pasó con la mujer samaritana, lo que pasó con la mujer que iban a apedrear. Acuérdense que en aquella época los enfermos y los pecadores eran excluidos de la sociedad. O sea, imagínense que a nosotros, por ser pecadores, nos excluyeran de aquí de San Juan Evangelista. O sea, Cristo lo que quiere es, no, el que está pecando, hay que hablarle con amor, atraerlo y que él se convierta y siga mi mandato. Porque así todos vamos a tener vida eterna. Por eso fue que murió en la cruz, para traernos a nosotros la salvación. Y por esa salvación nosotros ganar la vida eterna. Lo que hemos hablado anteriormente. Y fíjense también, hay otro punto, que esto salió en el Evangelio hace 2 semanas atrás, cuando Cristo le dice a Pedro, tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Lo que ates en la tierra queda atado en el cielo. Y lo que desates en la tierra queda desatado en el cielo. Y eso lo menciona hoy, pero hoy no se lo menciona a Cristo, hoy se lo menciona a la comunidad, a estas personas que estaban aquí, a los discípulos que estaban en este momento. Y eso nos toca en parte a nosotros como comunidad. Porque si nosotros tenemos que tomar decisiones a veces, se tienen que tomar decisiones en pro de la comunidad, a favor de la comunidad. Y tomar esas decisiones en amor, en caridad, para que esas decisiones queden atadas aquí en la tierra y también queden atadas en el cielo, como lo acaba de decir Jesús aquí. Y nosotros ahora mismo en esta pandemia que estamos pasando, varios templos todavía siguen cerrados por la cuestión esta de la seguridad y la salud de todos nosotros. Y tengo que tener mucho cuidado con esto que voy a decir. A pesar de que algunos templos siguen cerrados, tenemos templos alrededor de esta comunidad que ya han comenzado a abrir. Claro, con su distanciamiento, con sus mascarillas. Pero aquí en Colombia, aquí en San Juan Evangelista, se están celebrando misas todos los domingos a las 8 de la mañana. Y hoy me gustó porque hoy la temperatura estaba bien agradable, hoy no sudé por fin. Y ese parking estaba casi lleno. Todavía faltan 2 o 3 espacios de llenar, pero hay gente que están buscando la Eucaristía. Y eso es tremendo, y eso es lo esencial en los cristianos católicos. Quien come mi cuerpo y bebe mi sangre, vive en mí y yo en él, y yo lo resucitaré en el último día. Pero aquellas personas que por alguna razón de salud, los más vulnerables, las personas que tienen ya condiciones de salud y no se atreven a venir a celebrar la misa, entendemos eso. Quiero que sepan que Cristo nos da aquí un mensaje hoy. Donde 2 o más se reúnan en mi nombre, allí estaré yo con ustedes. Si usted se reúne con su esposo, su esposa, sus hijos en su casa y tienen oración o tienen un momento de intimidad con Dios, ahí está Cristo presente. Donde 2 o más se reúnen en mi nombre, dice Jesús, allí estaré yo con ustedes.
No significa que la Eucaristía no es importante. La Eucaristía es importante, es la base de nuestras celebraciones. Pero en caso de aquellos que no pueden, o estén en un hospital, o estén con problemas de salud y no pueden asistir al templo, donde dos o más se reúnan en mi nombre, ahí estoy yo con ustedes. Cristo está con ustedes. Y si en algún futuro, Dios no lo quiera, pasa algo con la tecnología, que tampoco nos podamos, porque hay veces que se caen los sistemas de computadora, y usted hace su oración, y si usted está solo, pero usted está unido en comunidad, Cristo también está presente en nosotros. De nuevo, no perdamos la esperanza por esta situación que esté pasando. Esto va a pasar. Algunos pasará y algunos quizás nos hayamos ido con el Señor, o pasará y algunos todavía estemos aquí, no sabemos. Pero de que va a pasar, va a pasar. Y que siempre tenemos que tener la esperanza de que de que esto va a pasar, tendremos mejor vida luego, ya sea aquí o en la vida eterna. Que Dios los bendiga.